Buenas tardes para todos. Hoy estamos con Gisette Guerrero. Ella fue nuestra ponente en el pasado webinar de hojas de cálculo y en esta ocasión vamos a resolver algunas dudas que quedaron pendientes el día del webinar. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta y es si puedes explicarnos un ejemplo de matriz de trazabilidad y cómo se realiza esta matriz. Hola, buenas tardes Meli, buenas tardes para todos. Listo, bueno, entonces, como dijo Meli, vamos a responder las preguntas. En el caso de esta de matriz de trazabilidad, bueno, como tal no puedo mostrar el ejemplo, pero puedo explicar de qué se trata la matriz de trazabilidad. Este es un documento en el cual vamos a encontrar todos los requerimientos de usuario trazados en qué pruebas de los protocolos yo las estoy probando, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, si dentro de mis requerimientos yo tengo el requerimiento de gestión de usuarios, en la matriz de trazabilidad, en el protocolo OQ generalmente se prueba este requerimiento. Entonces, en la matriz de trazabilidad yo coloco el código del protocolo y coloco en qué paso se va a evaluar esta prueba, se va a evaluar su cumplimiento. Bueno, la siguiente pregunta es, en función de la categoría de la hoja y su longitud, ¿qué rango de precios maneja QVD? Bueno, en este caso, digamos que ya les enviarían como los contactos, ustedes pues se comunican con QVD y allí en el área comercial les indican cuánto puede costar una hoja de cálculo, la validación de una hoja de cálculo, ya que esto también depende del recorrido que se haga por cada una de las fases o de las partes de la hoja de cálculo, dependería pues como ese costo. Ok, bueno, continuando, nos preguntan, si una base de datos tiene condicionantes o fórmulas, ¿se debe validar? Listo. Algo muy importante que debemos tener en cuenta antes de definir si vamos a validar la hoja de cálculo es la criticidad de los datos que tenemos registrados en ella. Entonces, si al hacer la evaluación de impacto se define que la hoja de cálculo tiene impacto en las buenas prácticas, entonces sí es validable. Y si es validable, entonces allí pasamos a hacer la verificación de las fórmulas y pues revisar la configuración. Bien, ¿y qué tipo de pruebas se hacen en el PQ? Listo. En el PQ generalmente se hacen, digamos así, como 4 pruebas. En la primera está lo que son los entrenamientos, que es en la cual nosotros solicitamos como un certificado de capacitación de los usuarios que van a manejar el sistema. Esto con el objetivo de verificar que las personas están entrenadas o capacitadas para manejar el sistema y que no vaya a presentar fallas por errores humanos. Otra de las pruebas que se realiza es el backup, restauración, backup, eliminación y restauración de la información. Entonces, allí lo que se hace es una prueba en la cual se guarda la información en la ruta que se tenga especificada por procedimiento. Se hace una prueba de eliminación de alguno de los archivos y se verifica que éste se pueda recuperar utilizando el backup que hemos realizado. Otra de las pruebas que se hace es la evaluación de desempeño de la hoja de cálculo como tal. Entonces, allí lo que se hace es con información real, con información que ya el cliente ha diligenciado como tal en la hoja de cálculo, retarla para mirar que todos los cálculos y que toda la configuración de la hoja de cálculo funciona correctamente acoplada al proceso del cliente. Y una última prueba que normalmente se hace es la de verificar que el sistema no permita modificar la hora y fecha en la cual se están registrando pues los datos, digamos la hora y fecha del computador. Verificar que el usuario no tenga acceso para modificarlo a menos que sea un administrador o pues alguien que sí tenga como ese permiso. Ok, y en ese caso, ¿cómo se puede retar el funcionamiento de la hoja de Excel o la hoja de cálculo en las diferentes versiones de Excel? Ok, bueno, una de las pruebas que nosotros hacemos, por ejemplo, en el IQ, es la prueba de compatibilidad de Excel.
Entonces, no sé si de pronto han visto que muchas veces uno despliega en Excel una pestaña donde me dice si la versión actual en la que se encuentra Excel es compatible con las versiones anteriores. Entonces, lo primero que miramos es eso. Si hay algún fallo de compatibilidad, pues digamos que no se podría probar la versión actual con una muy vieja, por decirlo así, pero sí se puede hacer probar una versión anterior con una versión nueva. Igual, primero debemos mirar la compatibilidad. Si son compatibles, entonces podemos hacer esa verificación de fórmula. Ok. ¿Qué se considera como addendum para la hoja de cálculo? Ok, un adendum es como un adicional que se hace, o unas pruebas adicionales que se hacen a la validación. ¿En qué momento se realiza un adendum? Por ejemplo, que yo tenga mi hoja de cálculo, yo igual manejo mi historial de cambios sobre la hoja de cálculo y en algún momento, por alguna razón, tuve que hacer una modificación sobre la hoja de cálculo. Por ejemplo, adicionar una pestaña, pero esta pestaña no me va a afectar la información de las otras pestañas que ya tengo validadas. Entonces, en ese caso, lo que hago es un adendum para validar la nueva pestaña y poder como adicionar y verificar que su funcionamiento es correcto y que no me va a afectar las otras pruebas que ya realicé. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los parámetros de celda que un usuario puede modificar? Por ejemplo, cifras significativas, entre otras. Listo. Pues digamos que eso se debe definir en los requerimientos de usuario. Cuando uno configura la hoja de cálculo, uno debe dejar estipulado dentro de los requerimientos cuáles son los campos que pueden ser editados, por decirlo así, por parte del cliente o cuáles son los por parte del usuario o cuáles son los que puede diligenciar. Entonces, lo primero es establecer cuáles son esos campos. Y cuando yo ya los establezco, entonces cuando el usuario los vaya a manejar, le va a permitir únicamente ingresar a esas celdas que se puedan modificar. De lo contrario, pues no le va a permitir hacer ninguna modificación por restricciones, por seguridades, porque la hoja está bloqueada, pues porque su configuración en sí no lo permite, o por validación de datos en Excel. Yo puedo configurar una celda para que si yo quiero que solamente ingresen números, si yo voy a ingresar una letra, no me lo permita hacer. Entonces, una forma de restringirla para que pues el usuario maneje únicamente la información que yo finalmente necesito. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, en Excel, si tengo una plantilla, cuando la abro me genera una planilla y es lo que el usuario utiliza. ¿Es necesario para esa planilla contraseñas de apertura y escritura? Sí, es necesario. Bueno, digamos, yo tengo mi plantilla, perdón, que es mi documento base. Yo lo tengo guardado en un sitio restringido donde terceros no van a poder modificarla. Pero esa plantilla, lo que pues dice la pregunta es que tengo un cliente que necesita diligenciarla. Efectivamente, yo le doy a ese cliente esa plantilla, pero se la doy con unas seguridades para evitar que vaya a modificar los campos que yo no quiero que sean editados. Entonces, dentro de esas seguridades, pues puedo entregarle la hoja con contraseña para que solamente pueda editar los campos que yo quiero. Ok, perfecto. El control de cambios debería llevarse a cabo idealmente en sistemas con cumplimiento de CFR21 o también podría llevarse en una plantilla válida de Excel. Bueno, el control de cambio se debe llevar en todos los sistemas que yo tenga validados, ¿sí? Esto digamos que, pues si yo no tengo un control de cambios, yo valido, por ejemplo, una hoja de cálculo y yo no tengo un control de cambios, pues no estoy haciendo el proceso que me está solicitando la validación. Para que yo pueda mantener ese estado validado sobre la hoja de cálculo, debo controlar todos los cambios que yo le vaya a realizar o que un tercero le realice. Ok, perfecto. Bueno, en la siguiente pregunta nos dicen, ¿el administrador de la hoja de cálculo debería ser idealmente un representante independientemente del área de uso en rutina?
pues según los niveles de seguridad de uso. Listo. Sí es importante, digamos, que los administradores sean personas como, digamos, jefes de área, por decirlo así, dependiendo del tipo de información que yo esté manejando. Ejemplo, si estamos en un laboratorio, en este caso el administrador de las hojas de cálculo podría ser el director técnico y los usuarios son los analistas. Entonces, únicamente si yo quiero hacer un cambio sobre esa hoja, lo va a poder hacer el director técnico, que es el administrador. Entonces, dependiendo, sí, del área en el que se use la hoja de cálculo, asimismo se pueden definir los administradores, pero pues también depende del tipo de información que se maneje allí. Ok, ¿es necesario contar con almacenamiento tanto físico y electrónico de las hojas de cálculo o solo podríamos tenerlas en una nube privada? Y si es así, ¿cuánto tiempo deberían estar almacenadas? Bueno, si las vamos a almacenar físicas o de manera digital, esto pues como tal lo define el cliente, ¿sí? Pero por ejemplo, si son unas plantillas, se recomendaría pues que se manejen de manera digital y ya al yo diligenciar la plantilla que se me va a convertir como en un informe o un reporte, si ya yo como usuario defino que las quiero imprimir, pues debo por procedimiento definir en qué momento las voy a imprimir, en qué ruta las voy a guardar, en qué archivo. Sí, o sea, tener todo como por procedimiento para definir cómo voy a hacer ese proceso. También la frecuencia o el periodo con el cual yo voy a guardar esa información, pues lo defino yo dependiendo, o sea, la defino yo como dueño de la hoja de cálculo, dependiendo de la criticidad que tenga esa información. Porque, por ejemplo, si es una hoja de cálculo donde yo tengo trazabilidad de un producto que finalmente va a ser como un medicamento para un paciente, esto lo debo guardar durante toda la vida útil de ese medicamento, porque si en algún momento algún paciente presenta una queja sobre ese medicamento, pues voy a poder hacer la trazabilidad. Entonces, esto depende como pues también de la criticidad de la información que esté manejando allí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya casi para finalizar, ¿cómo podemos evitar que al copiar y pegar celdas en una hoja de cálculo se dañe la configuración inicial verificada en la validación de la hoja de cálculo? Bueno, Meli, como le expliqué en una de las preguntas anteriores, las hojas de cálculo, cuando yo hago los requerimientos de usuario, pues cuando primero se configuran y se hacen los requerimientos de usuario, se deja establecido cuáles son las celdas que el usuario va a poder modificar. Las demás celdas van a estar bloqueadas, por lo tal, en esa no se va a poder hacer ninguna modificación. Y como lo decía, se pueden restringir para evitar que pues los usuarios vayan a ingresar información errada por desconocimiento o por cualquier tipo pues de error, que no vayan a modificarme como tal la plantilla. Entonces se deja desde la configuración y en los requerimientos de usuario la información de cuáles van a ser las celdas que se van a poder modificar. Ok, y ahora podrías contarnos qué es la GAM o la GAM 5. Listo. GAN 5 es GAM como tal, es son las abreviaturas de Good Automated Manufacturing Practice. Bueno, qué pena mi inglés. Esas son las abreviaturas que en español serían las buenas prácticas de fabricación automatizadas. Entonces, como tal, la GAM es una guía para el cumplimiento de las normas de validación de sistemas computarizados en la industria farmacéutica. Entonces, este libro, por decirlo así, nos permite llevar una guía, nos dice cómo nosotros podemos hacer para que nuestros sistemas estén validados. Entonces, pues una vez nosotros tengamos esa guía, pues la vamos siguiendo y podemos hacer como tal esa validación. Como lo dice allí, es para empresas de la industria farmacéutica y lo que busca es que pues podamos estandarizar nuestros procesos. Ok, perfecto. Ahora, la validación de hojas de cálculo que sea usada como plantilla de cálculo en categoría 4
y se le adiciona un audit trail, implicaría una revalidación por cambio de categoría a categoría 5 y qué pruebas adicionales se deberían incluir en la validación. Bueno, en este caso, pues se debe verificar primero, bueno, si es un cambio crítico, en este caso sí, pues cambiar la hoja de cálculo, digamos, de plantilla o base de datos sencilla, por decirlo así, allá tener una macro donde yo estoy manejando el audit trail, pues es un impacto grande sobre la hoja de cálculo. Entonces, en este caso, pues sí, habría que hacer o una revalidación o un adendum dependiendo. En este caso le aplicaría más una revalidación. ¿Y allí qué pruebas voy a hacer? Voy a verificar nuevamente que la validación que yo hice inicialmente se mantiene vigente, como por ejemplo en las rutas de almacenamiento, en la codificación de la hoja de cálculo, en que tenga un historial de cambios. Obviamente la versión va a cambiar porque pues en la versión anterior fue la que validé y en esta nueva versión es donde ya voy a adicionar la macro y eso lo voy a informar en el historial de cambios. Entonces, pues bueno, me cambiaría la versión, haría pruebas nuevamente como el desempeño de la hoja de cálculo, verificando que el que yo haya adicionado esa macro igual me va a permitir un buen funcionamiento de la hoja de cálculo y que no me va a afectar lo que ya había validado. Entonces, de forma general, esas serían las pruebas. Verificar que la validación anterior que hice no se vio afectada y si tengo pues esta nueva funcionalidad que sería una macro, debería pues hacer la prueba y retar la hoja con esa nueva funcionalidad. Ok, perfecto. Y ya por último, para la verificación del mantenimiento de hojas de cálculo, ¿qué pruebas y evidencias se pueden adjuntar y cada cuánto tiempo? Bueno, entonces, digamos, para la verificación de fórmulas, nosotros en Excel podemos verificar las fórmulas, pues desde el mismo Excel que nos muestra el paso a paso. Hay unas fórmulas que no se pueden verificar por Excel porque esta funcionalidad no me muestra el paso a paso, no me muestra como todos los datos que contiene la fórmula. Entonces, nosotros en QVD tenemos un formato con el cual hacemos esa verificación de forma manual. En esa verificación, yo voy ingresando todos los datos y voy haciendo como todo el proceso. Para verificar si la hoja de cálculo se encuentra todavía en estado validado, pues depende de mi historial de cambios. Si no ha tenido ningún cambio, yo puedo hacer como un checklist diciendo, ah, bueno, no ha cambiado de versión, no tiene ninguna funcionalidad adicional, no tiene como nuevos usuarios o nuevos perfiles que puedan generar alguna criticidad. Entonces, si veo que todo se mantiene, puedo decir, pues se mantiene el estado validado y puedo continuar con la misma hoja de cálculo. Pero si como pues en las preguntas anteriores hice algún cambio, como por ejemplo adicionar alguna pestaña, o si me di cuenta que, por ejemplo, yo tengo una plantilla que tiene ciertos cálculos y yo necesito adicionar o quitar algunos, y estos cálculos me van a afectar otras fórmulas que ya validé, entonces pues debo volver a retar la hoja de cálculo. O sea, siempre que yo vaya a hacer una revalidación o una revisión de la validación, debo, cuando vaya a hacer como la lista de chequeo o las pruebas, una de las pruebas que siempre debe estar es la de retar nuevamente la hoja de cálculo, la de verificar que pues no han cambiado las otras funcionalidades y pues mirar que todo el ambiente lógico de la hoja de cálculo se mantiene, o sea, la ruta donde se guarda, la ruta de almacenamiento, la forma de imprimirla, que los procedimientos se mantienen tal cual como estaban anteriormente y, por ejemplo, que el backup y restauración siga manteniendo la misma ruta, que son los mismos servidores. A modo general, pues eso es lo que uno verifica en una revalidación. Bueno, Gisette, esas eran todas las preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias por responderlas y eso es todo. Vale, muchas gracias.